Llegué a Chile con esa emoción que siempre tengo cuando piso un país nuevo. Esa mezcla entre curiosidad, ilusión y una pequeña dosis de ingenuidad. Porque sí, uno cree que viajar es simplemente llegar, sonreír, pedir un café y comenzar una aventura perfecta. Pero Chile me enseñó algo desde el primer día. No todo es tan simple. Y honestamente, hubo momentos en los que literalmente quería llorar. No llorar de tristeza profunda, sino de ese tipo de shock cultural que te deja pensando. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué nadie me explicó esto antes? Porque todo es tan diferente. Hoy quiero contarte esas 5 cosas que me hicieron sentir completamente fuera de lugar mi primer día en Chile. Y te lo digo desde el corazón, porque ahora que ha pasado el tiempo, esas mismas cosas son las que más amo. La primera cosa que me hizo entrar en pánico absoluto fue el español chileno. Yo pensaba que hablaba español bastante bien. Había viajado por otros países, podía pedir comida, podía mantener una conversación básica. Me sentía confiada. Llegué al aeropuerto en Santiago, alguien me habló, y literalmente no entendí ni una sola palabra. No era solo el acento. Era la velocidad. Era el vocabulario. Era como si hubieran tomado el español y lo hubieran convertido en un idioma completamente distinto. Me acuerdo perfectamente del primer taxi que tomé. El conductor empezó a hablarme con una sonrisa enorme, muy amable, pero para mí sonaba como una ráfaga de sonido sin pausa. Yo solo asentía con la cabeza, sonreía y decía sí, sí, claro. Mientras por dentro pensaba: Dios mío, ¿qué está pasando? Palabras como po, cachai, bacán, fome, al tiro. Todo eso aparecía en cada frase. Y yo estaba completamente perdida. No sabía si me estaban preguntando algo, contando una historia o simplemente siendo amables. Hubo un momento en el que quise pedir algo tan simple como agua en un café. Y la persona me respondió algo que no entendí en absoluto. Me quedé congelada. Sonreí. Y terminé diciendo gracias y sentándome sin saber qué había pasado. Ese fue el momento en el que sentí ese pequeño golpe de realidad. No estoy en casa. No entiendo el idioma como pensaba. Y eso da un poco de miedo. Pero también hay algo hermoso en eso. Porque te obliga a escuchar más, a observar, a aprender desde cero. Y poco a poco, empiezas a descifrar ese ritmo, ese tono, esa forma tan única de hablar que tiene Chile. La segunda cosa que me sorprendió muchísimo fue lo tarde que ocurre todo. Viniendo de Australia, estoy acostumbrada a cenar temprano. A las 6, 7 de la tarde ya estoy pensando en comida. Pero en Chile, eso simplemente no existe. Mi primer día, a las 7 de la tarde tenía hambre. Salí a buscar un restaurante pensando que sería fácil. Pero muchos lugares estaban vacíos. Algunos ni siquiera estaban funcionando aún. Finalmente encontré un lugar abierto, me senté y pedí comida. Me miraron como si fuera una extraterrestre. No de forma grosera, sino como con sorpresa. Como diciendo: ¿de verdad vas a comer ahora? Con el tiempo entendí que la cena aquí es mucho más tarde. 8, 9, incluso 10 de la noche. Y no solo eso, la vida en general parece moverse en un ritmo diferente. Las reuniones comienzan más tarde. Las conversaciones se alargan. Nadie parece tener esa prisa constante que yo llevaba encima. Al principio eso me desesperaba un poco. Sentía que perdía tiempo. Que todo iba lento. Pero después empecé a darme cuenta de algo. Aquí la gente disfruta más el momento. Una comida no es solo comer. Es conversar, reír, compartir. El tiempo no se mide igual. Y eso, aunque al principio me descolocó completamente, terminó siendo una de las cosas que más me enseñaron. La tercera cosa que me dejó completamente confundida fue la forma de socializar. En Australia, somos bastante directos. Amables, sí, pero con cierta distancia al inicio. En Chile, la cercanía es inmediata. Mi primer encuentro con alguien que apenas conocía terminó con un abrazo. Y yo me quedé rígida. No sabía cómo reaccionar. Pensé: espera, nos conocemos hace 2 minutos. Pero aquí es normal. La gente es cálida. Te hablan como si te conocieran de toda la vida. Te incluyen rápidamente. Te hacen sentir parte. Y eso es hermoso. Pero también puede ser abrumador cuando vienes de una cultura diferente. Recuerdo que alguien me dijo: ven a mi casa mañana.
Y yo pensé que era una invitación casual, como las que hacemos a veces sin intención real. Pero no. Era completamente real. Fui, y me encontré en una mesa llena de comida, risas, historias. Personas que no me conocían, pero me trataban con una cercanía increíble. Ese día entendí algo muy importante. Aquí las relaciones humanas tienen un valor enorme. No son superficiales. Son profundas, inmediatas, intensas. Y aunque al principio eso me hizo sentir fuera de lugar, también fue lo que más me hizo sentir bienvenida. La cuarta cosa que me impactó fue la relación con la comida. No es solo que se come, sino cómo se come. En mi primer desayuno en Chile, pedí algo ligero. Pensando en algo simple. Pero me encontré con pan. Mucho pan. Con palta, con queso, con todo. Y luego entendí que el pan es casi sagrado aquí. Está en todas partes. En cada comida. En cada momento del día. Pero más allá de eso, la comida es un espacio social. No es algo rápido. No es algo que haces mientras miras el teléfono. Aquí la gente se sienta, conversa, se toma su tiempo. Incluso un café puede durar horas. Y eso chocaba completamente con mi forma de vivir antes. Yo estaba acostumbrada a hacer todo rápido. Comer rápido, moverme rápido, pensar en lo siguiente. Pero en Chile, aprendí a quedarme. A estar presente. A disfrutar una conversación sin mirar el reloj. Y eso cambió algo en mí. La quinta cosa que me hizo sentir completamente desubicada fue la diversidad de Chile. Antes de venir, tenía una imagen muy simple en mi cabeza. Pero la realidad es que Chile es increíblemente diverso. Desde el desierto en el norte hasta los paisajes casi mágicos del sur. Desde ciudades modernas hasta pueblos pequeños con tradiciones muy fuertes. Y no solo el paisaje cambia. La gente también. El ritmo, las costumbres, incluso la forma de hablar. Mi primer día en Santiago fue una experiencia. Pero luego viajé a otras regiones y sentí que estaba en países distintos. Eso me desorientó al principio. No sabía qué esperar. Cada lugar tenía sus propias reglas no escritas. Pero también fue lo que hizo que me enamorara de este país. Porque Chile no es una sola cosa. Es muchas cosas al mismo tiempo. Y entender eso requiere tiempo. Requiere paciencia. Requiere estar dispuesto a perderse un poco. Ese primer día, hubo momentos en los que pensé. Esto es demasiado. No entiendo nada. Me siento fuera de lugar. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esos momentos eran necesarios. Porque viajar no es solo ver cosas bonitas. Es confrontarte con lo desconocido. Es sentirte incómodo. Es aprender. Y Chile, con todas sus particularidades, con todas esas pequeñas cosas que te hacen decir qué está pasando, es un lugar que te transforma. Te enseña a escuchar más. A observar más. A sentir más. Te enseña que no todo tiene que ser como estás acostumbrado. Que hay otras formas de vivir, de hablar, de relacionarse. Y que en esa diferencia, hay algo increíblemente valioso. Si estás pensando en venir a Chile, te diría algo muy simple. Prepárate para no entender. Prepárate para sentirte perdido. Prepárate para salir de tu zona de confort. Pero también prepárate para reírte de ti mismo. Para sorprenderte. Para enamorarte de cosas que no esperabas. Porque al final, esas 5 cosas que me hicieron casi llorar el primer día, son las mismas que hoy extraño cuando no estoy aquí. Y eso, para mí, es la verdadera magia de viajar. Y después de ese primer día, pensé que lo peor ya había pasado. Que ya había vivido ese pequeño shock inicial y que ahora todo sería más fácil. Pero no. Porque Chile no te revela todo de golpe. Chile te va sorprendiendo poco a poco, en detalles pequeños, en situaciones cotidianas, en momentos que no esperas. La sexta cosa que me hizo sentir completamente fuera de lugar fue el concepto del tiempo, pero no solo en horarios, sino en la percepción completa de la puntualidad. En Australia, si alguien dice a las 3, significa a las 3. Quizás 3:05. Pero en Chile, entendí que el tiempo es mucho más flexible. Recuerdo que quedé de encontrarme con alguien a las 5 de la tarde. Yo llegué 5 minutos antes, como siempre. Me senté, pedí un café, miraba la puerta esperando. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 30.
Empecé a pensar que algo había pasado. Quizás cancelaron. Quizás entendí mal. Y justo cuando ya estaba por irme, recibí un mensaje. Voy en camino. Y eso no significaba que estaba cerca. Significaba que recién estaba saliendo. Al principio me frustraba muchísimo. Sentía que mi tiempo no era respetado. Pero con el tiempo entendí algo diferente. Aquí las personas no viven corriendo contra el reloj todo el tiempo. Si algo se alarga, se alarga. Si surge otra conversación, se quedan. No están obsesionados con cumplir cada minuto exactamente. Eso no significa que no valoren tu tiempo. Significa que valoran otras cosas también. Como el momento presente, como la interacción humana, como no cortar una conversación solo porque el reloj lo dice. Y cuando logré soltar esa rigidez que traía conmigo, empecé a disfrutar mucho más. La séptima cosa que me desconcertó completamente fue el transporte. Yo pensaba que moverme por la ciudad sería sencillo. Pero Chile, especialmente en Santiago, tiene su propio ritmo. El metro es eficiente, sí, pero en horas punta es una experiencia intensa. Muy intensa. Mi primer viaje en hora pico fue algo que no olvidaré. La cantidad de gente, la velocidad, la forma en que todos se mueven con tanta precisión dentro del caos. Yo me quedé paralizada en la entrada del vagón, tratando de entender cuándo entrar, cómo moverme, dónde ponerme. Y de repente, estaba dentro, empujada suavemente por la marea de personas. Nadie fue grosero. Nadie me empujó con mala intención. Pero todo era rápido, automático, sincronizado. Y yo estaba ahí, completamente fuera de ritmo. Después aprendí a moverme como ellos. A anticipar, a fluir, a no detenerme en medio del paso. Y es curioso, porque esa experiencia me enseñó algo más grande. A adaptarme. A observar antes de actuar. La octava cosa que me sorprendió profundamente fue el silencio emocional en ciertos contextos. Esto es difícil de explicar. Porque Chile es un país cálido, cercano, emocional en muchos aspectos. Pero también hay momentos en los que las emociones no se expresan de forma tan directa como yo esperaba. En algunas conversaciones, yo era muy abierta, muy expresiva, como solemos ser en Australia. Pero notaba que la otra persona respondía de forma más contenida. No era frialdad. Era una forma diferente de manejar lo emocional. Al principio pensé que quizás no estaban interesados. O que había dicho algo incorrecto. Pero con el tiempo entendí que aquí hay matices. Las emociones están, pero no siempre se muestran de inmediato. Se construyen con confianza, con tiempo. Y cuando finalmente se abren, lo hacen de una forma muy profunda, muy genuina. Eso me hizo reflexionar mucho sobre cómo interpretamos a los demás desde nuestras propias referencias. La novena cosa que me hizo sentir completamente perdida fue algo tan simple como hacer compras. Entré a un supermercado pensando que sería igual que en cualquier otro país. Pero no. Las marcas eran distintas. Los productos eran distintos. Incluso la forma en que la gente interactuaba en la fila era distinta. Recuerdo que estaba pagando, y la persona detrás de mí empezó a poner sus cosas muy cerca, casi mezclándose con las mías. Me sentí invadida al principio. Pero luego entendí que es normal. Es parte del ritmo, del espacio compartido. También me sorprendió la importancia de las ferias. Esos mercados al aire libre llenos de frutas, verduras, colores, voces. La primera vez que fui, no sabía cómo comportarme. No sabía si tenía que negociar, si los precios eran fijos, si podía tocar los productos. Pero la energía era increíble. Gente hablando, riendo, recomendando, probando. Y poco a poco, ese lugar que al principio me intimidaba, se convirtió en uno de mis favoritos. La décima cosa, y quizás una de las más profundas, fue la sensación de identidad. Chile tiene una identidad muy fuerte. Y eso se siente en todo. En la forma de hablar. En la comida. En las tradiciones. En el orgullo por lo propio. Como extranjera, al principio me sentía un poco fuera de ese mundo. Como si estuviera observando desde afuera. Pero algo muy bonito ocurrió con el tiempo. La gente no solo te deja observar. Te invita a participar. Te enseña. Te incluye. Me explicaban palabras, me corregían con cariño, me contaban historias de su infancia, de sus ciudades, de sus costumbres.
Y en ese proceso, empecé a sentir que ya no estaba solo mirando. Estaba siendo parte. Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Fue gradual. Fue construido en pequeñas interacciones, en momentos simples. Y ahí entendí algo muy importante. No se trata de encajar perfectamente desde el principio. Se trata de estar abierto. De aceptar que no sabes todo. De permitirte aprender. Porque al final, ese sentimiento de estar perdido, de no entender, de sentirte fuera de lugar, no es algo negativo. Es el inicio de algo mucho más grande. Es el inicio de una transformación. Y Chile, con su ritmo, con su gente, con sus contrastes, tiene una forma muy especial de llevarte por ese proceso. A veces suavemente. A veces con un pequeño empujón. Pero siempre dejándote algo. Algo que no esperabas. Algo que te cambia un poquito por dentro. Y entonces, sin darme cuenta, llegó ese momento en el que dejé de sentir que todo era extraño. No ocurrió de golpe. No hubo un día específico en el que desperté y pensé. Ya entiendo Chile. Fue más bien algo silencioso, casi invisible. Un cambio que empezó en detalles pequeños. La undécima cosa que me sorprendió, pero esta vez de una forma completamente distinta, fue darme cuenta de que ya no me sentía perdida. Un día alguien me dijo algo lleno de modismos. Y yo entendí. Sin esfuerzo. Sin tener que traducir en mi cabeza. Me reí en el momento correcto. Respondí con naturalidad. Incluso usé un cachai sin darme cuenta. Y ahí fue cuando me detuve por dentro y pensé. Espera. ¿Qué acaba de pasar? Ese pequeño instante fue enorme para mí. Porque significaba que algo dentro de mí ya se había adaptado. Chile ya no era un lugar extraño. Era un lugar que empezaba a sentirse familiar. La 12ª cosa que cambió completamente mi perspectiva fue aprender a disfrutar la incertidumbre. Antes, cuando no entendía algo, me frustraba. Quería respuestas rápidas. Quería claridad inmediata. Pero en Chile aprendí a estar bien con no saber. A sentarme en una conversación sin entender cada palabra, pero sintiendo la intención. A caminar por un barrio sin un plan claro. A entrar a un lugar sin saber exactamente cómo funciona todo. Y en ese no saber, encontré algo muy liberador. Porque cuando sueltas la necesidad de controlar todo, empiezas a vivir de una forma mucho más presente. Empiezas a observar más. A escuchar más. A sentir más. Y Chile, con su forma tan particular de ser, te empuja suavemente hacia ese estado. La 13ª cosa que me marcó profundamente fue la conexión con lo cotidiano. En muchos lugares, la vida diaria puede sentirse repetitiva. Pero en Chile, encontré belleza en cosas muy simples. En el sonido de alguien diciendo buenos días con una sonrisa sincera. En el olor del pan recién hecho en la mañana. En una conversación casual que termina siendo profunda sin que te des cuenta. Recuerdo un día cualquiera, caminando sin rumbo, cuando una señora empezó a hablar conmigo en una tienda. Terminamos conversando casi media hora. No era una conversación extraordinaria. Era sobre la vida, sobre el clima, sobre cosas simples. Pero había una calidez, una presencia, una humanidad que me tocó profundamente. Y ahí entendí que en Chile, lo cotidiano tiene un peso especial. No necesitas grandes planes para sentir algo. Basta con estar. La 14ª cosa que me transformó fue aprender a reírme de mí misma. Porque sí, cometí errores. Muchos. Dije palabras mal. Entendí cosas al revés. Me confundí en situaciones básicas. Pero en lugar de esconderlo, empecé a reírme. Y lo más bonito fue que la gente se reía conmigo, no de mí. Había una complicidad, una ligereza, una forma de decir. Está bien no saber. Y eso me hizo sentir cómoda siendo imperfecta. Porque viajar no se trata de hacerlo todo bien. Se trata de vivirlo todo. Y en Chile, aprendí que equivocarse también puede ser una experiencia hermosa. La 15ª cosa, y quizás la más importante de todas, fue darme cuenta de que ya no quería irme. Ese pensamiento me sorprendió. Porque al principio, hubo momentos en los que me sentía completamente fuera de lugar. Momentos en los que pensé que quizás este país no era para mí. Pero poco a poco, Chile se fue metiendo en mí. En su forma de hablar. En su ritmo. En su gente.
En esos pequeños detalles que al principio me confundían y que ahora me hacían sentir en casa. Un día estaba sentada en un café, mirando a la gente pasar, escuchando conversaciones a mi alrededor, entendiendo palabras, reconociendo gestos. Y sentí algo muy claro. Estoy bien aquí. No perfecto. No completamente adaptada. Pero bien. Y eso fue suficiente. Porque al final, esas 5 cosas que me hicieron sentir que iba a llorar el primer día, no eran obstáculos. Eran puertas. Puertas a una forma diferente de ver el mundo. De relacionarme con las personas. De entender el tiempo, el lenguaje, la vida misma. Chile no fue un lugar fácil al principio. Pero precisamente por eso, fue un lugar que me enseñó más que muchos otros. Me enseñó a ser paciente. A ser flexible. A ser humilde. Me enseñó que no todo tiene que ser cómodo para ser valioso. Y si tuviera que volver a ese primer día, a ese momento en el aeropuerto donde no entendía nada y sentía ese pequeño caos interno, no cambiaría nada. Porque ese caos fue el inicio de todo. Fue el inicio de una experiencia que me cambió. Así que si tú estás por venir a Chile, o si ya estás aquí y te sientes un poco perdido, un poco abrumado, quiero decirte algo muy simple. Es normal. Es parte del proceso. Y un día, sin darte cuenta, vas a entender una conversación sin esfuerzo. Vas a reír en el momento correcto. Vas a sentir que perteneces un poquito. Y ese día, todo va a tener sentido. Porque Chile no se entiende de inmediato. Chile se siente. Y cuando finalmente lo sientes, ya no quieres soltarlo.